Radio Maya Internacional. Somos la radio que se ve. Estamos de regreso en Radio Maya Internacional, esto es RMI Noticias, y como ven ustedes, ya está con nosotros el doctor Antonio Higuera Bonfil, un gran amigo, aparte le agradezco muchísimo. Roberto, buen día, muchas con gracias. Nosotros. Bueno, fue maestro desde hace muchos años también, de muchas generaciones de universitarios, y está aquí para platicarnos también en su carácter de presidente del Colegio de Académicos de la Universidad, sobre algunas situaciones que se han venido dando en la universidad y algunas... sí podemos decirlo abiertamente, algunos dichos del mismo rector en el sentido de que hay maestros, y lo dijo aquí mismo, lo estamos inventando, aquí mismo en esta misma mesa, lo dijo con nuestros compañeros Jorge González y Miguel Fernández, de que había maestros en la universidad que trabajaban 4 horas, que les pagaban 40 y no hacían nada. ¿Cómo están esas situaciones, maestro? Claro. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace la academia en la universidad? Claro, primero que nada, gracias por el espacio, poder conversar, informar a tu auditorio. Y decir que, bueno, en la universidad, los profesores investigadores, los técnicos académicos que trabajamos de tiempo completo, nos apegamos a la normatividad. El Estatuto de Personal Académico, vigente desde el 1996, rige la vida académica. No la parte laboral, eso es por separado, es el sindicato, pero el Colegio de Académicos lo que hace es apegarse, está dentro de la estructura orgánica de la propia institución y tiene una representación de las y los académicos. Entonces, siempre nos apegamos a este estatuto que define que las labores fundamentales son docencia, investigación, extensión, por lo menos otros 2, gestión académica y difusión de la cultura. Son las actividades sustantivas. Y claro, es muy tentador pensar que una universidad debe dedicarse solo a dar clases, ¿no? Eso nos convertiría en una escuela más, no porque sea menos, sino porque son de naturaleza. Bueno, una escuela secundaria. Podría ser una secundaria, una preparatoria. Los niveles son distintos, tienen características propias, y entonces en educación superior se hacen todas estas actividades. Por supuesto, las 2 más fuertes, las más importantes son docencia, sin duda, por la formación de estudiantes, y la investigación, la generación de conocimiento. Entonces, bueno, siempre basados en esta normatividad, profesores, investigadores, es el nombramiento técnico académico, nos dedicamos a estas actividades. Aquí se dijo, como tú señalabas, que se quiere dar 4 horas y se pagan 40. Ahí la idea era más o menos decir, bueno, no están trabajando, están cobrando sin trabajar prácticamente, sin cumplir con sus funciones. Sin embargo, yo creo que hay indicadores. Yo traigo documentos, a nosotros no nos gusta hablar solamente por decir las cosas, sino documentadamente, y todos son documentos oficiales de la institución. Entonces, por ejemplo, pensamos en aquel dicho de trabajan 4, le pagamos 40 y dice que investigan. Eso se dijo en esta mesa, como tú decías. Bueno, habrá que ver, tomado de los informes de actividades de la propia universidad, hay una comparación muy interesante. Por ejemplo, en el rectorado anterior, el promedio de publicaciones anuales era de 390, números redondos. En el último informe, en el del 2022, lo que se señala es que hay 823 publicaciones. La pregunta es, ¿no se investiga? ¿No se produce? Cuando los datos dicen exactamente lo como si eso no requiriera tiempo, ¿no? Claro, por supuesto. Decíamos que docencia e investigación son las principales porque, bueno, preparar una clase, elaborar material didáctico, estar en el aula, evaluar el trabajo de los estudiantes, no son las 3 o 4 horas frente a grupos, sino son todas las otras actividades. Eso lo hace la planta académica. Y la investigación, como sabemos bien, pues no es un paseo el fin de semana para hacer cosas, es una labor sostenida que permanentemente requiere de la atención. Entonces, digamos, la distribución de actividades que la planta académica desarrolla está basada en estas 2 grandes áreas. Sin embargo, también hay que hacer extensión, hay que hacer difusión, hay que hacer gestión académica, y todo esto, honestamente, no cabe en 40 horas. Qué bueno que se pagan 40, pero pues trabajamos 60, 70 horas, y esas efectivamente no se pagan. No estamos pidiendo que se paguen, pero lo hacemos con mucho gusto. Pero que se respete también que sí están haciendo un trabajo importante, porque cuando hablamos siempre del prestigio de las universidades, cómo se mide el prestigio de una universidad con relación a otras.
Es decir, qué lugar ocupas dentro de tu de tu organización. Tienen que ver muchos factores. Sí. Y muchos de ellos tienen que ver con la investigación, y no solamente con la docencia, sino con todo ese otro trabajo de generación de conocimiento que hacen las universidades, que la va posicionando dentro de las más importantes, y este prestigio tiene que ver también después en el alumno que se gradúa, que se titula y que sale y decir, yo soy de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, y ese prestigio le acompaña al alumno, ¿no? Claro, la formación académica es resultado del conjunto del profesorado, y estos se dedican a muchas actividades. Pensando en esto mismo de la productividad, es muy curioso porque en el primer informe del rector López Mena, allá en 2020, textualmente él hace una afirmación que me parece correcta, y dice: la generación de conocimiento nuevo, la investigación, producto del análisis y trabajo de nuestro personal docente, ojo, es el principal aporte que la universidad debe otorgar a la sociedad junto con la formación de nuestros estudiantes. Él mismo lo reconoce. En poquitos años, ahora lo que dice es que investigan. Entonces, hay contrastes muy importantes, y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Me parece que la sociedad debe saber exactamente qué hacemos las y los profesores de la universidad, porque tenemos el encargo de formar las nuevas generaciones de Quintana Roo, y es a la sociedad a quien nos debemos. Así es la Universidad de Quintana Roo, y quizá ha habido nada más ese pequeño, no digamos problema, sino esa dificultad de cómo comunicar lo que pasa dentro de la universidad para que el resto de la sociedad lo sepa. Claro. Porque a pesar de que si usted no tiene un hijo o una hija estudiando en la universidad, sigue siendo su universidad, porque está trabajando para el engrandecimiento del Estado. Correcto. Pensemos en otras cosas, inclusive hablando de la pura docencia. Los datos más recientes de los programas acreditados son un fiel reflejo de lo que ha sido esta administración. Me parece que Rectoría y Secretaría General son quienes encabezan el proyecto de la universidad en términos administrativos, y estos resultados son reportados también por la propia autoridad, y antes, en el rectorado anterior, estábamos hablando de un 95% en promedio de programas acreditados. Eso es lo que se pide a nivel nacional e internacional, y en el informe más reciente del rector López Mena del 2022, pues se habla de un 65%. Es decir, se perdió una muy importante cantidad de programas, no porque los profesores, las profesoras no estén cumpliendo, sino porque los órganos acreditadores solicitan que la propia institución establezca condiciones, consiga recursos, aplique ciertas políticas, y esto es lo que no ha pasado. Es por ello que se cierran estas acreditaciones. Y para la gente que no esté familiarizada con el término, ¿por qué es importante tener la acreditación en las carreras? Claro, la acreditación es un mecanismo para asegurar ciertos estándares de calidad. Se habla, en términos coloquiales, de educación de calidad, que a veces puede ser muy hueco. ¿Qué significa eso? Significa que haya una planta docente habilitada, que esté actualizada, que tenga investigación, y que además tenga el conocimiento de los contenidos de las disciplinas. Y entonces eso sea lo que se transmita a los estudiantes. Un programa acreditado lo que asegura es tener un cierto nivel de funcionamiento. Si no se cuenta con él, quiere decir que todavía hay fallas y hay mejoras que hacer. Muy bien, y eso le va dando los estándares de calidad. Por supuesto, también a la institución. Perfecto. Los maestros, y uno pasó por ahí, por esas aulas también, y de repente se tiene la creencia de que el maestro, sí, lo ves ahí en el aula y lo ves un par de horas, 4, 5, 6 horas te dan las clases, claro. Pero quienes hemos estado ahí nos damos cuenta de la importancia de que el maestro esté en su cubículo. Y que está haciendo trabajo en su cubículo, y hay un acompañamiento a los alumnos también en esa parte formativa de atención personalizada a los alumnos, que ese tampoco se les está contando, ¿no? Sí, por supuesto. Normalmente en el discurso eso está ausente, en la vida real está presente, pero además otra cosa es interesantísima, hacer investigación sobre hormigas, sobre el medio ambiente, cuerpos lagunares. Pues no lo puedo hacer en el cubículo, no puedo hacerlo dentro del propio campus. Hay que salir a donde están las personas, a donde está el medio que se está estudiando, y eso tampoco se comprende. A veces se dice, claro, lo que pasa es que es el ausentismo. No, espérenme, si vamos a hacer un trabajo, no sé, sobre
migrantes, ahora que es muy común, ¿no? Los migrantes que vienen de Centroamérica, pues hay que ir donde están, hay que estar con ellos, hay que trabajar con ellos, y difícilmente van a poder venir o tener refugio en mi cubículo permanente para poder hacer esta investigación. Nos enfrentamos a un problema muy grave en Quintana Roo, por ejemplo, el del sargazo. Oh, sí. Entonces, y hay una ingeniería en la universidad que seguramente hay alumnos interesados en hacer investigación sobre el sargazo que nos puedan llevar en el mediano plazo a tener soluciones desde la universidad al problema del sargazo en Quintana Roo. Ahí, así de importante es la investigación en una universidad. Sin duda. Y la otra cosa que, pensando en lo que dices, ha ocurrido es que la universidad se ha ido separando, se ha ido alejando de la sociedad, y eso pues siempre deja muchas preguntas de por qué ocurre. Y no debería ser así. Se ve como un ente aislado, al menos aquí en Chetumal, de aquel lado de la bahía, en donde está, si no hay muros, bueno, pues está como que, como una sociedad cerrada. Así es. Entonces habría que abrirla un poco más a la sociedad. Entonces pensar en que el profesorado debe estar encerrado en su cúpula de cristal, pues justamente lo que produce es ese alejamiento. ¿Cuáles son los siguientes pasos para los maestros? Bueno, ahora vienen 2 semanas de pausa, suspensión laboral, pero seguiremos batallando para que la sociedad se entere de lo que hacemos en la universidad, para que la sociedad sepa exactamente para dónde vamos. Ahí viene el cambio rectoral y, por supuesto, el Colegio de Académicos está esperando que no se quede la misma administración, y me refiero no solamente al rector, sino a su equipo. Básicamente, Secretaría General y Rectoría son el gran equipo que han manejado la universidad y nos tienen en estas condiciones. Bueno, pues aquí están las puertas de Radio Maya abiertas. Gracias. Para poder difundir lo que están realizando en la universidad. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, simplemente una reflexión final. En el año 2018 había 5 tipos de becas para los estudiantes. Hoy, en el informe 2022, no se habla una sola vez de becas. Claro, alguien puede decir, ya no hay ingresos a través del cobro de colegiaturas, la gratuidad nos ha afectado. Sin embargo, hay muchos ingresos propios, y las becas no todas son de pago de colegiatura, había de manutención, había de excelencia, de transporte, y todo eso se acabó por política institucional. Así es que vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No, gracias. Gracias a ustedes. Aquí estarán las puertas abiertas para la Universidad de Quintana Roo y para sus maestros. Nosotros regresamos, hacemos un corte muy breve, tenemos el resumen de lo más importante acontecido en el gobierno del Estado.